Capítulo 6. El último volumen. Basen, el hijo de Gao Shun, llamó a la puerta de la botica con varios volúmenes de la enciclopedia. Mao Mao le ofreció al joven, que parecía tan desanimado como de costumbre, el maltrecho cojín y le sirvió un poco de té. El maestro Jinshi está ocupado, dijo Basen. Evidentemente, eso significaba que no tenía tiempo libre para venir aquí. La razón por la que seguía utilizando el nombre de eunuco de Jinshi era en parte como alias, pero sobre todo porque Basen simplemente no podía decir su verdadero nombre. Los nombres de los nobles no debían pronunciarse a la ligera ante los plebeyos. Las cortesanas de la casa Verdigris se alegraron de ver a Mao Mao entreteniendo a alguien que no fuera la belleza habitual y su ayudante. La madame, en particular, intentaba actuar con despreocupación, pero Mao Mao podía ver el abaco trabajando en su cabeza. A diferencia de cuando estaba con Jinshi, la puerta de la tienda permanecía abierta mientras Basen estaba presente. Sus tratos eran completamente visibles para el mundo. Tal vez era un acto de consideración por parte de Basen, una forma de demostrar que no había nada inapropiado entre ellos. He traído lo que me pediste, dijo Basen, y deshizo un paquete envuelto en tela para revelar varios libros gruesos, uno de los cuales Mao Mao reconoció bastante bien. Una enciclopedia de insectos, parte de un conjunto que incluía también libros sobre aves, peces y plantas. Los intereses de Mao Mao eran principalmente la naturaleza herbal. Había devorado el volumen sobre la vida de plantas, pero sobre los insectos lo había hojeado. Espero que esté aquí, pensó. Sassen había dicho que su predecesor había estado trabajando en una investigación sobre langostas. Debe estar aquí, pero no lo vio. No importaba cuántas veces mirara, no podía encontrar nada sobre ellas. Al final, incluso Basen empezó a pasar las páginas, buscando la esquiva entrada. ¿No está aquí?, preguntó finalmente. Parece que no. Dijiste que estaría. ¿Y qué si lo había dicho? Lo que no estaba, no estaba. Sin embargo, era confuso en el mejor de los casos. ¿Sassen les había tomado el pelo? No es probable. ¿Qué conseguiría con ello? ¿Alguien manipuló este libro mientras estaba guardado?, preguntó Mao Mao, aún sabiendo que eso era para hacer sospechar al soldado que lo había obtenido. ¿Quién podría estar interesado en algo así? A la gente le gusta lo que le gusta. Sin embargo, la posibilidad parecía remota. Si alguien iba a saquear el lugar, había cosas más obviamente valiosas para robar. Mao Mao gimió con desánimo, pero entonces vio que alguien se acercaba a la tienda. Alguien que se movía con toda la gracia de un sauce en una suave brisa, pero profundamente bien dotada. Era su hermana mayor, Pairin. Mao Mao lo observó con el ceño fruncido. La madame iba detrás de Pairin, sin hacer ningún esfuerzo por detenerla. Parecía que ya había evaluado a Basen. Pairin era una cortesana muy agradable. Era la más veterana que trabajaba en la casa Verdigris, pero su belleza no había disminuido y seguía llamando la atención de muchos hombres. El perro grande, Li Haku, era un buen ejemplo. También tenía fama de ser la mejor bailarina de la capital, por no hablar de que era una excelente hermana mayor. Siempre era amable con las cortesanas más jóvenes y las aprendices. Sin embargo, no estaba exenta de defectos. Pairin se acercó y se colocó detrás de Basen, y le pasó un hermoso y torneado dedo por la mejilla. Basen estuvo a punto de saltar, aunque se las arregló para permanecer sentado mientras lo hacía. No, puede que no tenga mucho sentido, pero evidentemente era lo suficientemente ágil como para saltar sin levantarse. Hermana... Oh, perdón. Tengo algo de polvo en el hombro. Era imposible que eso fuera cierto. Si el polvo estaba en su hombro, ¿por qué rozar su mejilla? Cada movimiento de Pairin era estudiado y elegante. Cada gesto destilaba feminidad. Sus ojos sonreían suavemente, pero para Mao Mao parecía una carnívora hambrienta. Pairin había estado tomando el té los últimos días. En otras palabras, no había visto a los clientes. Esto no indicaba que no pudiera atraer a los clientes de pago, sino que era una señal de que trabajar todos los días estaba por debajo de ella. Pero había una arruga. A Pairin no le gustaba tomar el té. Su apetito se quedaba insatisfecho. ¿Qué está pasando? Basen trató de retroceder, pero era una tienda pequeña. Pairin pronto lo tuvo acorralado. Por favor, todavía está ahí. Toma, quédate quieto y te lo traigo. Mao Mao apartó el mortero y la maja y los colocó en un estante antes de que Basen pudiera tropezar con ellos. La bandeja con las tazas de té y los bocadillos la sostuvo en su mano. La primera vez le salió gratis.
El rostro de Basen estaba de alguna manera simultáneamente pálido y sonrojado. Si Lijaku apareciera en este preciso momento, las cosas se pondrían realmente interesantes. Mao Mao se puso los zapatos y comió uno de los bocadillos que estaba guardando. No eran tan agradables como los que traían cuando Jinshi la visitaba. Eso era propio de la anciana. Aún así, eran perfectamente lujosos, finas galletas de arroz con un suave sabor a gambas, justo el tipo de cosas que le gustaban a Mao Mao. «Oh, hombre, lo tengo», pensó. Había algo en él que lo decía. Ahora todo tenía sentido, pensó, apoyándose en una de las paredes y dando otro bocado a la galleta de arroz para luego regarlo con té. Vio un aprendiz que la miraba con envidia, pero no podía darle a la chica un bocado delante de la madame. En su lugar, decidió no comer la última galleta, sino guardarla para dársela a la chica más tarde. Te he dado lo que me enviaron aquí para darte. Me voy, dijo Basen tratando de apretarse de nuevo el cinturón. Pairin casi se lo había quitado. Mientras huía de la tienda, Mao Mao se preguntó si debía decirle que se le veía la ropa interior. Dijo Pairin sentándose. Un virgen, y casi lo tengo. Así que ella también lo pensó. Pairin habría sido una hermana mayor ejemplar si no fuera por comportamientos como este, y Mao Mao sentía que cada año era peor. Y pensar que una prueba y es el paraíso, dijo la madame con pesar. Seguro que quiere decir infierno, pensó Mao Mao. Será mejor que le diga a Lijaku que se dé prisa y ahorre su dinero para comprar a Pairin, antes de que Cho-Oh creciera lo suficiente como para llamar la atención de la princesa. Sazen estaba barriendo junto a la puerta principal, hasta que se hizo lo suficientemente fuerte como para servir como un sirviente adecuado. Estaba atascado haciendo lo que equivalía a un trabajo de aprendiz. Así era como Ukyou, el capataz de los sirvientes, dirigía las cosas. Si el candidato parecía demasiado satisfecho con el trabajo servil, Ukyou decidía que no tenía lo necesario para ser un miembro valioso del personal y a su debido tiempo era liberado. Los hombres que mostraban indignación por tener que hacer el trabajo de las chicas jóvenes y trataban de aprender otros trabajos serían contratados. La visión de Sazen tarareando una melodía mientras barría el suelo dejó pocas dudas en la mente de Mao Mao de que no tardaría en llegar a su establecimiento. «Hola», dijo Mao Mao con brusquedad. Tras cambiarse la ropa sucia y afeitarse la barba, Sazen parecía varios años más joven. «El libro está aquí». Le mostró los volúmenes que le había traído Basen, que había envuelto en una tela de transporte. Se oyó un golpe seco cuando lo dejó en el suelo, y no es lo que dijiste que sería. Incluyendo los libros que Sazen llevaba consigo, la enciclopedia completa llegaba a los 14 volúmenes. Sin embargo, ninguno de ellos parecía contener nada sobre langostas. Mao Mao recordaba los 14 libros de cuando había estado en esa pequeña habitación, así que sabía que los números coincidían. ¿Qué? Pero eso no tiene ningún sentido. Sazen deshizo la tela y miró los libros. Entrecerró los ojos, inspeccionándolos de cerca, y entonces su rostro se ensombreció. «Estos no son todos», anunció. «Son todos los libros que había en esa habitación», dijo Mao Mao, segura de que incluso ella podía contar hasta 14. «No, me refiero a estos en concreto», dijo Sazen, cogiendo los tomos relacionados con los insectos. Había 2 de ellos, claramente etiquetados como 1 y 2. Se suponía que había 3 volúmenes sobre insectos. ¿Qué? Eso significaba que había al menos un libro que nunca había estado en esa habitación, o al menos que alguien lo había retirado antes de que Mao Mao llegara allí. Me pregunto quién se llevaría algo así, dijo Sazen. Parece que tú lo harías. No durante la época del viejo. El libro estaba allí, sé que estaba. El viejo era presumiblemente el médico que había sido desterrado del palacio interno. Había estado investigando un elixir de la inmortalidad, o eso había oído Mao Mao. Me pregunto si lo enterraron con él o algo así, dijo Sazen. ¿Por qué demonios harían eso? Es una tradición en mi ciudad natal. Bueno, no estaba preguntando por la ciudad natal de Sazen, ¿verdad? Pero tenía curiosidad por el viejo. ¿Por qué murió de todos modos? ¿Habría sido simple vejez? Si hubiera vivido, tendría más o menos la misma edad que el viejo de Mao Mao, así que no sería tan sorprendente. También se decía que el médico fallecido había estudiado en Occidente en algún momento, así que quizás se habían conocido. Bueno, fue un experimento que salió mal. ¿Salió mal? Estaba tratando de crear un elixir de la inmortalidad, ¿verdad? Y para hacer eso hay que probarlo, ¿no?
¿Significa eso que...? Había algo que Mao Mao se había estado preguntando, algo sobre la droga de resurrección que se había utilizado con Cho-Oh y los otros niños. Cho-Oh se había librado de una leve parálisis, pero una droga que te mataba y te devolvía la vida no podía funcionar tan bien a la primera. Debieron realizar una serie de experimentos aumentando gradualmente las posibilidades de éxito. ¿Y cómo habían hecho los experimentos? Habían utilizado ratas. Sí, pero para saber realmente si iba a funcionar, tendrían que probarlo en seres humanos reales. Oye, ¿qué te pasa? Sassen hizo una mueca. Por un momento, Mao Mao se preguntó por qué, pero pronto se dio cuenta. Estaba sonriendo horriblemente de oreja a oreja. Dígame, ¿dónde lo enterraron? Ni idea. Yo no era el encargado de ese tipo de cosas. ¿Quién era? Sassen se rascó la cabeza. Supongo que la conocerás por el nombre de Suirei. Era la ayudante del viejo, ya sabes, la inexpresiva, la hermanastra mayor de la joven maestra, supongo que la llamaban. Un sobresalto recorrió a Mao Mao, y antes de que supiera lo que estaba haciendo, había golpeado a Sassen en el hombro tan fuerte como pudo. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Suirei, un miembro superviviente del clan Shi, la nieta del anterior emperador y la hermanastra de Shisui. ¡Ay! ¿Por qué has hecho eso? Ya lo tengo. Sigue barriendo, no aflojes. Mao Mao volvió a envolver el libro en su tela y luego se apresuró a volver a su tienda para escribir una carta. Pidió a un criado que le entregara su carta lo antes posible. Escribir directamente a Jinshi habría sido extralimitarse, por lo que normalmente dirigía sus cartas a Gao Shun o a Basen, pero dado que Basen no siempre parecía estar muy bien, la mayoría de veces escribía a Gao Shun. La mañana siguiente llegó rápidamente y con ella una respuesta a su carta, seguida por un carruaje que la recogería. La llevaría donde estaba Suirei. Mao Mao había oído que ahora vivía con Aduo, una antigua alta consorte. Mao Mao entregó los volúmenes de la enciclopedia a un sirviente que venía con el carruaje y luego cerró la puerta de la tienda. ¡Ah! ¿Podrá salir? ¡Qué suerte!, dijo Cho-Oh tirando de la manga de Mao Mao. Ella frunció el ceño. ¡Llévame a mí también! Por supuesto que no. No solo Suirei, sino los demás niños del clan Shi vivían con Aduo. Mantener a Cho-Oh alejado de todos ellos era el objetivo de tenerlo aquí. No iba a llevarlo directamente con ellos. ¡Idiota! ¡Tienes que tener toda la diversión! Me voy a trabajar. Tal vez puedas pasar el tiempo limpiando frente a la tienda o algo así. Le dio una palmadita en la cabeza y se lo pasó a Ukyo. Ukyo, a quien le gustaban los niños, se fue con Cho-Oh montando en sus hombros. La nueva chica, la hija del pobre hombre, también andaba por ahí. Su hermana mayor estaba actualmente en periodo de evaluación como aprendiz. La madame había dejado claro que si resultaba ser una mala aprendiz, pronto sería expulsada y punto. El padre de las niñas había venido varias veces a recogerlas, pero cada vez los criados la habían echado. También había intentado amedrentar a Mao Mao, pero había sido su hija la que había dicho que quería ser cortesana. Mao Mao no se había involucrado entonces y no lo hacía ahora. Y sobre todo, aún no había conseguido dinero. Vamos, date prisa y págame. Esperaba que su pago reflejara adecuadamente el éxito total de sus esfuerzos. Mao Mao miró a Cho-Oh montado en los hombros de Ukyo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Si no hubiera estado parcialmente paralizado, podrían haberlo entrenado como uno de los sirvientes, pero para ser portero de un burdel se requiere cierto nivel de capacidad física. Tal vez debería convertirlo en boticario, pensó Mao Mao. Sin embargo, por el momento, Cho-Oh no mostraba ningún interés por los asuntos medicinales. Mao Mao, en cambio, ya conocía 100 fórmulas diferentes a su edad. ¿Cómo no va a interesarle si es tan fascinante? Mao Mao subió al carruaje haciendo un pequeño puchero. La residencia de Aduo era grandiosa y suntuosa, como correspondía a una villa imperial. Mao Mao fue obligado a cambiarse de ropa antes de bajar del carruaje. Sabía que a Aduo no le importaban especialmente esas sutilezas, pero el decoro lo exigía. Así que Mao Mao se encontró caminando, sujetando el dobladillo de su larga falda para que no se ensuciara. Pasó por debajo de una magnífica puerta y atravesó un patio cubierto de grava. Era como un cuadro, piedras de jardín, grava y musgo. La belleza del lugar comunicaba ampliamente el orgullo del jardinero por su trabajo. Tras un breve paseo, Mao Mao llegó a una habitación donde encontró a Aduo, la dueña de la casa, y otra persona, ambas vestidas como hombres. Bienvenida. La voz de Aduo era tan clara y fuerte como siempre. De hecho, quizás incluso más que antes.
La persona que la acompañaba era Suirei. Tal vez estaba vestida con un atuendo masculino porque se había acostumbrado a ello, o tal vez tenía alguna otra razón. Estaba tan inexpresiva como siempre y se sintió un paso por detrás de Aduo. Supongo que no hay necesidad de formalidades. Estaré presente, pero no te preocupes por mí. Por favor, habla libremente. Dicho esto, Aduo se sentó en un sofá. Luego hizo un gesto a Mao Mao que, como invitada, se sentó a continuación y finalmente Suirei tomó asiento. No me hagas caso. Para ella era fácil decirlo, ¿cómo no iba a importarle a Mao Mao? A pesar de tener cierta dificultad con la petición, Mao Mao tomó los volúmenes de la enciclopedia traídos por el criado y los puso sobre la mesa. Si se trataba de algo que no querían que Aduo supiera, es de suponer que Jinshi habría manejado las cosas de otra manera. Mao Mao no tuvo más remedio que seguir adelante. ¿Reconoces esto? Mi mentor los está abusando. El tono de Suirei era más cortés que de costumbre, quizás porque Aduo estaba allí. ¿Eso es todo? Suirei la dio la cabeza y miró los libros. Después de un momento dijo, falta uno. Creo que debería haber 15 volúmenes. ¿Y sabes dónde puede estar el volumen que falta? Me temo que no, dijo en voz baja, y no parecía que estuviera mintiendo. ¿Qué razón tenía para mentir de todos modos? Cualquier conexión entre ella y el clan Shi ya era discutible, pero tampoco podía mostrarse en público. Su único camino en la vida era estar secuestrada en un lugar como este. Mao Mao no sabía lo que podría pasarle, lo que el emperador había planeado para ella, pero le parecía un desperdicio. Suirei era una farmacéutica con talento. Si ella no sabía dónde estaba el libro, entonces tendrían que pasar a la siguiente pregunta. ¿Este mentor tuyo, entonces, sabes dónde está? El pequeño respingo que esto provocó en Suirei no pasó desapercibido para Mao Mao. Aduo dio un sorbo sobre su té y las observó. Lo sabía, está vivo, dijo Mao Mao, más una afirmación que una pregunta. Debe haber probado la droga de la resurrección en sí mismo. Suirei bajó los ojos y luego los cerró lentamente. Finalmente asintió con resignación. Así es, era la única forma de salir de esa fortaleza. Así que el mentor de Suirei había tomado él mismo la droga de la resurrección con el pretexto de hacer un experimento y por su forma de hablar había sobrevivido a la experiencia. Pero Suirei añadió, no podrás averiguar lo que quieres saber de él, ni siquiera importa si hablas con él o no. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mao Mao. Los ojos de Suirei se abrieron ligeramente. El chico, Cho-Oh, así es como lo llamas ahora, ¿no? ¿Sabes lo que le pasó? ¿No puedes atar cabos? Efectivamente, Cho-Oh había tomado la droga, había muerto y había vuelto a la vida, pero le había impedido el movimiento de un lado de su cuerpo y también había perdido sus recuerdos. ¿Estás sugiriendo que tu mentor es amnésico? No exactamente, pero tienes la idea correcta. De hecho, puede que ya te hayas cruzado con él sin saberlo. ¿A dónde quieres llegar? Los ojos de Suirei se desviaron hacia abajo con tristeza. ¿Recuerdas la ciudad de las aguas termales? Sí, un pueblo oculto que adoraba una deidad zorro. La luz de los faroles de allí todavía ardía con fuerza en su memoria. Uno de los ancianos postrados allí fue mi mentor. El pueblo de las aguas termales era un lugar de rejuvenecimiento y recuperación, y había habido más de una persona que encajaba en esa descripción. Ya no recuerdo a quién o qué fue una vez. Si hubiera estado bien, no creo que se hubiera imaginado arrastrarte a todo eso. Su rostro se ensombreció de nuevo al pronunciar la palabra ella. Mao Mao no sabía qué tipo de relación habían construido juntos las hermanastras Suirei y Shisui, pero sospechaba firmemente que Suirei era lo suficientemente inteligente como para haberse dado cuenta de que ella misma era una de las razones por las que Shisui había hecho lo que hizo. Puede que Shisui quisiera ayudar a la prosperidad del país, pero también quería sacar a su hermana mayor de las garras de su madre. Entiendo, dijo Mao Mao, con el cuerpo flácido por la decepción. Por fin se había atrevido a esperar que pudieran obtener algunas respuestas. No. Era demasiado pronto para rendirse. En ese caso, me gustaría saber acerca de la investigación sobre las langostas que estaba haciendo tu mentor. Mao Mao colocó los 2 volúmenes sobre insectos delante de Suirei, pero la otra mujer volvió a negar con la cabeza. No tenía nada que aportar a esa investigación. Odio los insectos, eran más su especialidad.
Suirei había desarrollado una fobia a las serpientes y a los insectos debido a la disciplina, realmente tortura, a la que había sido sometida, y la otra chica a la que aludía Suirei ya no estaba. Los hombros de Mao Mao volvieron a caer. Cuando mi mentor recibió la orden de crear el elixir de la inmortalidad, casi toda la investigación que había realizado hasta ese momento fue destruida. Pudo conservar poco más de lo que había en esa habitación. Así que destruyeron su trabajo para que se centrara en el elixir. El mentor de Suirei, empeñado en continuar con el proyecto de la langosta, había utilizado a Sazen, que se encargaba de conseguir suministros para él, para realizar algunas investigaciones. De repente, Al Dúo, que había permanecido en silencio durante toda esta conversación, habló. Ahora entiendo. Dejó su taza de té sobre la mesa y miró a Suirei. Ella parece haber sido una joven muy inteligente. No importa lo inteligente que fuera. Ahora se ha ido y nada podría traerla de vuelta. Suirei parecía haberse resignado a la desaparición de su hermana. Mao Mao apretó el puño. ¿Y crees que alguien tan inteligente no habría dejado algo atrás? La mente de Mao Mao se tambaleó. Se oyó un golpe. Mao Mao puso una mano sobre la mesa mientras Suirei se levantaba bruscamente. Mis disculpas, dijo Suirei. En absoluto, no es necesario ser tan rígida, dijo a Dúo. Odio las formalidades indebidas. Relájate, ya sabes que no me gustan las ceremonias. No, pensó Mao Mao. Este era el momento apropiado para una disculpa. Sin embargo, lo que Dúo había dicho se burlaba de algo en su memoria. ¿Qué era? Trató de recordar algo que había sucedido en la fortaleza, o quizás antes de eso, en la parte del palacio interno, o en el consultorio médico. No, debe haber sido... Mao Mao golpeó la mesa. ¡La clínica! ¿Qué pasó con la clínica? ¿Qué ha pasado con ella? Justo antes de ser secuestrada, en la parte del palacio interno, Mao Mao había estado en la clínica. Allí lo había visto. Un libro en la estantería, una enciclopedia sobre insectos. Ella no era nada si no era minuciosa. Mao Mao se imaginó a la joven que no volvería a ver y sonrió. La idea de que había encontrado el único momento posible para mostrarle a Mao Mao lo que tenía superó el dolor y la hizo sonreír más. Con la cara sonriente y traviesa de Shisui en su mente, Mao Mao dio un fuerte golpe a la mesa. La clínica había sido cerrada temporalmente. Según le dijeron a Mao Mao, era posible que no todas las mujeres que trabajaban allí estuvieran al tanto del plan de fuga, pero las que lo estaban eran culpables de un delito grave. Y el de Shen Lu era el más grave de todos. Había intentado suicidarse, pero había sido detenida y arrestada. Aún así, el palacio interno no podía continuar sin la clínica y por eso se había reabierto, aunque con un supervisor eunuco. Sin embargo, todo lo que había en las instalaciones en el momento del secuestro de Mao Mao había sido confiscado, incluso la enciclopedia. ¿Es esto lo que estás buscando?, preguntó Jinshi, entregándole un libro. Evidentemente, se había tomado el día libre. Fuera de la botica, Gao Shun aceptó una taza de té de una de las aprendices. Si me permite, dijo Mao Mao, tomando el volumen y pasando las páginas hasta que encontró el lugar con más notas en los márgenes. Abrió el libro lentamente y una hoja cubierta de escritura cayó. Dejó el libro en el suelo para que Jinshi pudiera verlo y luego recogió con cuidado la hoja caída. Sí, es esta. La hoja estaba cubierta de detalladas ilustraciones de insectos. Todos se parecían y como la leyenda decía saltamontes, probablemente eso era lo que eran. Algunas de las ilustraciones mostraban el insecto completo, mientras que otras eran estudios cercanos de las patas o las alas. Incluso había algunos colores, aunque estaban un poco descoloridos. Las ilustraciones parecían estar divididas en dos grandes categorías y quizás una tercera si se quería ser preciso. Mao Mao las esbozó mientras leía el texto. Deduzco que este es el aspecto normal de un saltamontes, dijo señalando un dibujo embadurnado de verde. Era difícil distinguirlo en las ilustraciones de cuerpo entero, pero los estudios de las alas hacían pensar que las de estos insectos eran un poco más cortas que las de los otros dos tipos. Y esta es el tipo que se espera que prolifere este año, continuó. Es esta variedad la que provoca una plaga de insectos.
Jinshi era perfectamente capaz de leer el texto por sí mismo, pero Mao Mao todavía quería decirlo en voz alta. Eso ayudaba a que la información se alojara en su mente y fuera más fácil de recordar. Jinshi no la detuvo. Tal vez él tuviera la misma idea. El saltamontes de color marrón tenía las alas más largas que el verde. Finalmente, Mao Mao indicó la ilustración del centro, cuyo tamaño estaba entre los saltamontes verde y marrón, y su color era igualmente una mezcla de los dos, y el texto especula que estos pueden haber sido la causa de los limitados daños en las cosechas que se produjeron el año pasado. En otras palabras, una etapa de transición hacia el saltamontes marrón. Así parece. Bajo ciertas circunstancias, la coloración de los saltamontes y la forma de sus alas cambiaron. Este cambio se produjo a lo largo de varias generaciones y su número aumentó con cada cría sucesiva. En cuanto a si sus cuerpos cambiaron debido al aumento de la población o si la población aumentó debido al cambio de la forma del cuerpo, el texto aventuraba que podría ser lo primero. En otras palabras, los insectos que causaron daños limitados a las cosechas presagiaron una destrucción mucho más grave más adelante. ¿Dice que este año habrá una hambruna más generalizada? Sí, aunque no podemos decir la magnitud que tendrá. Solo que si se equivocan en la situación, mucha gente podría morir de hambre. Son solo insectos, podría burlarse uno, pero a veces esos insectos podrían bloquear el sol y consumir todos los cultivos a la vista. Mao Mao, nacida y criada en la capital, nunca había visto algo así, pero más de una de las chicas del Distrito del Placer eran hijas de granjeros que habían sido vendidas cuando una plaga de este tipo había dejado a sus familias sin nada que comer. Y el momento no podía ser peor. Toda la nación estaba en vilo por la destrucción del clan Shi el año anterior. Si el año siguiente a la exterminación del clan se produjera una gran plaga, sería un mal presagio para todo el país. Sin embargo, nada de eso les interesaba a Mao Mao ni a Jinshi. Más bien, lo que querían saber era si esta persona había estado investigando las plagas de insectos, ¿había ideado una forma de detenerlas? Sin embargo, ninguna de las anotaciones sugería ningún producto químico excepcionalmente eficaz. Solo aconsejaban que, cuando se producía la destrucción de cultivos a pequeña escala, era crucial tratar el problema antes de que avanzara a la siguiente fase. Para ello, el texto enumeraba algunas posibilidades. Todas ellas se acercaban a una estrategia de ola humana. Lo mejor era destruir a los insectos cuando todavía estaban en fase larvaria, y las notas describían cómo fabricar varios insecticidas que se consideraban especialmente eficaces. Los ingredientes eran relativamente fáciles de conseguir, sin duda elegidos porque se necesitaría mucha cantidad de producto químico. Si los insectos ya habían madurado, el texto recomendaba encender hogueras, un método ancestral para hacer frente a los insectos, sobre todo en verano. Simplemente volaban hacia el fuego y se quemaban. Todo eso, y realmente no aprendimos nada significativo, comentó Mao Mao. No estoy de acuerdo. Las cosas podrían haber sido mucho peores si hubiéramos ido sin saber nada de esto. Incluso la mera fórmula del insecticida puede considerarse un resultado valioso. Jinshi se rascó la cabeza, pero luego sacó un gran mapa de su túnica. Representaba el país de Li, desde la capital en el centro hasta la provincia de Shihokushu en el norte, e incluso los confines occidentales. Varios lugares habían sido marcados con círculos de tinta escarlata. El nombre de la zona central, por cierto, era la provincia de Kaeshu. Estaba por ver cómo podría cambiar en el futuro el nombre de Shihokushu, que incluía el propio nombre del clan Shi, pero por el momento no parecía haber ningún movimiento para modificarlo. Estas son las ubicaciones de las aldeas agrícolas que han informado de daños en las cosechas, dijo Jinshi. ¿Notas algo en ellos? Me temo que no estoy segura de lo que debo notar, dijo Mao Mao. Había oído que los daños en las cosechas causados por los insectos solían producirse en las llanuras abiertas y, de hecho, cada uno de los pueblos indicados estaba en una de esas llanuras. Tal vez el hecho de estar en la llanura da a los saltamontes espacio para crecer. Tal vez, pero no ha habido daños graves por insectos en esta región en décadas. Jinshi recorrió con el dedo una parte concreta del mapa.
Las tierras del norte, que antes habían pertenecido al clan Shi, la zona contaba con abundantes recursos naturales y lindaba con bosques y montañas. Jinshi golpeó con el dedo, irritado, el bosque. ¿No se esperaría normalmente que un bosque albergara suficientes pájaros para comer los insectos?, dijo Mao Mao. Es curioso que digas eso. Jinshi se rascó la cabeza torpemente. Shihokushu era en principio un bosque muy rico, pero la madera de la zona ya había sido despojada. La emperatriz regente había prohibido la tala incontrolada de los árboles del país, pero a su muerte, parece que algunos de los miembros menos escrupulosos del clan Shi habían reanudado la tala de madera sin informar a la capital. Subieron el precio de lo que vendían en el país para no levantar sospechas, y el resto lo vendían a las naciones vecinas. La deforestación había continuado hasta agotar los recursos naturales de la región. Déjenme adivinar, gracias a eso ya no hay pájaros, lo que significa nada para controlar una plaga de insectos. Parece una suposición muy razonable. Vaya, eso fue deprimente. Así que al menos parte del abatimiento de Jinshi podía explicarse por sus esperanzas frustradas en los recursos madereros de Shihokushu. Probablemente había esperado compensar cualquier déficit en la cosecha vendiendo madera y utilizando los beneficios para comprar grano. Pero esto ha echado por tierra ese plan. Espera. Si tenía razón, Mao Mao pensó que podía adivinar por qué la emperatriz regente había limitado la cosecha de madera en primer lugar, pero pensaría en ello más tarde. En su lugar, miró los diagramas de la enciclopedia, luego repasó varias veces la fórmula del insecticida y finalmente se levantó, cogió un libro de la estantería, lo hojeó y se lo mostró a Jinshi. No creo que esta fórmula vaya a dar suficiente producto químico. Prepararé otra cosa también, aunque puede que no sea tan efectiva. Luego tuvo otro pensamiento. Supongo que no sería posible quemar las zonas donde se encuentran las larvas. Depende del lugar, supongo. Estoy de acuerdo en que el fuego podría ser la forma más rápida. Intentó pensar en alguna otra sugerencia. Lo único que se me ocurre es, quizá, prohibir la caza de gorriones. Los gorriones eran tratados habitualmente como plagas, pero comían insectos, y eso podía ser importante. Si pudieran actuar antes de que el grano madurara, sería posible limitar los daños, pero parecía probable que eso provocara las protestas de quienes se ganaban la vida cazando gorriones. Era difícil decir cuánta destrucción podría evitarse si se pusieran en práctica todas estas ideas. Por supuesto, podría ser que no ocurriera nada en ningún caso, pero de ser así, solo sería cuestión de buena suerte. El papel de los que practican la política es eliminar la posibilidad de crisis, aunque la gente no siempre aprecia lo que están haciendo. ¿Prohibir la caza de gorriones? Introdúcela demasiado repentinamente y podrías tener una rebelión en tus manos, dijo Jinshi. Incluso aquí, en la capital, había lugares especializados en la cocina del gorrión. Era un plato básico, se podían encontrar en cualquier sitio. Quizá si tuviéramos algo con lo que sustituirlos. Mao Mao tuvo un destello de inspiración. ¿Y si convencieras a la gente de que los platos de saltamontes están de moda en la corte? Entonces, la gente pensaría que los aristócratas buscaban saltamontes para su comida, y más gente los atraparía, y si el emperador los comía, los aristócratas que seguían sus caprichos sin duda, también adoptarían el hábito. Solo había un problema. Jinshi estaba allí sentado, congelado, con su habitualmente magnífico semblante ceniciento. No puedo creer este tipo, pensó Mao Mao. Tenía ganas de sacar el resto de los saltamontes cocidos a fuego lento aquí y ahora. Jinshi por fin se movió de nuevo, pero solo para levantar la vista, llevarse los dedos a la frente y gemir. Parecía estar en conflicto, y por fin dijo: quizá podríamos considerar eso un último recurso. Si no son muchos, no se planteará, dijo Mao Mao, pero se sintió un poco decepcionada. Sin embargo, al menos pudo notar que Jinshi estaba más decidido a hacer algo que antes, al parecer, odiaba tanto la idea de comer saltamontes. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mao Mao, haciendo que Jinshi se congelara de nuevo. ¿Maestro Jinshi? Sí, ¿qué pasa? Logró tartamudeando un poco. ¿No quiere comer algo antes de volver?
dijo Mao Mao amablemente. Ahora estaba sonriendo. Así que Jinshi decidió cenar antes de irse. La botica era, por supuesto, demasiado pequeña para un servicio de comidas adecuado, así que Mao Mao encontró una habitación sin uso para ellos. Naturalmente, sacó los saltamontes restantes. En realidad, no tenía intención de hacérselos comer, era solo una broma. Tenía toda la intención de llevárselos de nuevo en el momento en que Jinshi pareciera mínimamente molesto por su broma. Y luego estaba la abuela, que la miraba muy fijamente. Sin embargo... Mao Mao cogió uno con sus palillos y fingió dárselo con un gusto poco habitual. Jinshi la observó en silencio. De acuerdo, tal vez sea suficiente, pensó, pero justo en ese momento, Jinshi, con solo un poco de vacilación, dio un mordisco al saltamontes que Mao Mao le había ofrecido como broma. Sintió casi una mueca y ni siquiera era ella quien lo comía. Observar cómo Jinshi fruncía el ceño y masticaba era sentir que aún no veía algo que no debía ver. Era diferente a su manera, de la vez que lo había visto maquillado como una mujer, pero aún así se sentía como algo que no debería existir en este mundo. Todos los demás presentes parecían tener la misma sensación, parecían haber sido alcanzados por un rayo colectivo. A Gao Shun le temblaban las manos. La aprendiz que había traído la comida parecía que iba a romper a llorar, como si se le hubiera caído su muñeca favorita en el barro. Cho-Oh, que había venido a coger algo de comida, fruncía el ceño profundamente y sacudía la cabeza como diciendo: «¡Esto es una mala noticia!». Incluso la madame tenía una mirada de desagrado. Jinshi los ignoró a todos mientras masticaba y tragaba. Seguía pareciendo profundamente perturbado, pero, no obstante, dirigió una mirada suplicante a Mao Mao. «Congui». «Enseguida, señor». Ella le tendió el cuenco de congui, pero Jinshi no hizo ningún movimiento para cogerlo. En su lugar, miró desde el congui a Mao Mao y viceversa. Se va a enfriar. Mao Mao eligió un poco de loto, preguntándose a qué quería llegar Jinshi. Tal vez no le gustaban los ingredientes. Sea como sea, lo único que hacía era mirar las gachas. Entonces, finalmente, Jinshi prácticamente se comió el loto de su mano. Mao Mao no dijo nada, pero pensó: ¿qué es? ¿Un infante? Recogió un poco de papilla con el loto. Parecía que corría el riesgo de derramarse, así que se lo llevó a la boca y él comió con avidez. Con el ceño fruncido, Mao Mao cogió un saltamontes con los palillos. Jinshi también frunció el ceño, pero aún así dio un mordisco al insecto. Se oyó Gao Shun inhalar bruscamente. También se oyó un débil estruendo. Era la aprendiz, acurrucada en el suelo al borde de las lágrimas. Cho-Oh le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla. Mao Mao se preguntó si la visión era realmente tan impactante. Quizá era demasiado para los ojos de los niños. «Voy a sacarla de aquí, Pecas. Y, señor, debería asumir alguna responsabilidad por usted mismo». Jinshi estaba demasiado ocupado masticando el saltamontes para responder. Desde luego, no parecía disfrutar de la tarea, pero cuando Mao Mao le tendió otro, comió obedientemente. Cho-Oh sacó a la niña de la habitación. A estas alturas ya le salían mocos de la nariz. «He hecho algo malo», pensó Mao Mao. Jinshi, siendo tan hermoso como era, intentaba no mostrar su rostro más de lo necesario. Incluso en la casa verdigris, la madame no quería que las cortesanas lo vieran. No, si no iba a proporcionarles ningún trabajo. Por lo tanto, fue la niña muda, la más joven de las dos hermanas del barrio pobre, la que le trajo la comida. No había sido vendida formalmente, pero si la alternativa era volver con su padre, bien podía quedarse en la casa verdigris. Solo había una dificultad: la madame, por supuesto, no era lo suficientemente altruista como para dar alojamiento y comida gratis, así que tenía a la niña haciendo el trabajo de una aprendiz. La niña tenía una clara vena tímida, pero si la alternativa era volver con su padre, estaría a la altura del trabajo. Cho-Oh, que se consideraba el rey de los mocosos, intercedía con frecuencia en favor de la nerviosa aprendiz. «Al fin y al cabo, es mi leal secuaz», explicaba, como si estuvieran juntos en una especie de pandilla. Jinshi, que por fin se había tragado el saltamontes con éxito, volvió a mirar a Mao Mao. «Sí, está bien», pensó y se llevó el loto a la boca de nuevo. Cuando Jinshi se fue a casa, apareció Cho-Oh, que ya había terminado de proteger al aprendiz. «Hola, Pecas». Para sorpresa de Mao Mao, llevaba un pincel y algo de papel.
¿De dónde has sacado ese papel? Oh, la abuela me lo dio. ¿Esa vieja bolsa tacaña? Contó cada moneda que llegaba a sus manos. Mao Mao dudaba mucho que ella regalara simplemente algo tan lujoso como el papel. Oye, todo lo que sé es que ella dijo que podía tenerlo. De todos modos, siéntate allí. ¿Para qué? Mao Mao quería limpiar la tienda y volver a casa ya, no complacer las exigencias de un niño. Estaba a punto de intentar espantarlo cuando oyó una voz encurtida detrás de ella. Bah, escucha Cho-Oh, duerme aquí esta noche. Sería mucho problema tener que encender otro fuego cuando llegues a casa, ¿no? Incluso tengo un pijama preparado para ti. Abuela, ¿qué está pasando aquí? ¿Ver algo tan perturbador te ha vuelto loca? Enfrentada a la madame, que se comportaba bien, las palabras se le escaparon. Los nudillos de la abuela golpearon la cabeza de Mao Mao con una velocidad que nunca se hubiera esperado de una mujer tan vieja. A pesar de tener un pie en la tumba, la vieja arpía seguía siendo más alta que Mao Mao, y el golpe cayó con la suficiente fuerza como para hacerla tambalear. No me preguntes. He colocado un rollo de cama en la habitación que usamos antes. Báñate antes de ir a dormir. Aún debe estar caliente. Esto huele mal, pensó Mao Mao, pero no le impidió ir a la habitación. Mientras Cho-Oh extendía su papel, la madame preparaba solícitamente la tinta. Muy sospechoso. Las hermanas de Mao Mao, Pairin y Yoka, estaban allí mirando, aunque Mao Mao no podía entender por qué. Ambas estaban tomando el té hoy. Las otras cortesanas estaban ocupadas atendiendo a los clientes. Abuela, ¿no tienes que ocuparte del incienso?, preguntó Mao Mao. Oh, Ukeu se encarga de ello por mí. Estará bien. Mao Mao seguía desconcertada. ¿Por qué estaban todos en esta habitación cuando había trabajo que hacer? Cuando Cho-Oh terminó de preparar su pincel y se limitó a mirarla. ¿Qué?, dijo ella. Dime, ¿qué tipo de chico te gusta, Pecas?, dijo él. ¿Perdón? De todas las cosas que ella había pensado que él podría decir, no había esperado nada tan estúpido. Sacó el pijama de la cesta y empezó a prepararse para el baño. Sin embargo, la madame le dio un tirón de la manga para detenerla. Vamos, sé seria, le dijo. Mao Mao, querida, no debes discutir con nuestra encantadora madame, dijo Pairin. Incluso ella estaba participando. Yoka fumaba en pipa con expresión desafiante. Los clientes acudirían al burdel a esa hora, pero esta sala se utilizaba especialmente para los que querían ser discretos, y las posibilidades de que alguien se tropezara con ellos eran mínimas. Incluso la madame no parecía dispuesta a refunfuñar por la descortesía de Mao Mao. ¡Vamos, Pecas! ¡Escúpelo! ¿De qué tipo? ¿Te gustan altos? ¿Con muchos músculos? No puedo creer que esté haciendo esto, pensó Mao Mao, pero decidió que lo mejor sería seguir el juego. Se sentó en el colchón y dijo, prefiero que no sean demasiado altos. Tenía los pies fríos, así que los metió bajo las sábanas. De acuerdo, dijo Cho-Oh. Y prefiero que tengan un poco de carne en los huesos a que sean demasiado delgados. Con un hombre demasiado alto, la diminuta Mao Mao forzaría el cuello al mirarlo, y si era demasiado flaco, la gente pensaría que ella no le daba de comer, y ella no quería eso. ¿Y el vello facial? No me importa, pero no demasiado grueso. Un bigote o una barba podían ser vistos como algo varonil, pero para Mao Mao era igual de probable que comunicaran suciedad. Siempre se enfadaba cuando veía a un hombre que había descuidado tanto su aseo que aún tenía roce en la barba. Hablemos de caras. Suave, no afilada. No quería a alguien con la mirada intensa y astuta de un zorro. De hecho, la odiaba. Esa gente, en su opinión, podría morir en un incendio. ¿Tan suave que se les caen las cejas? Puedes tomarte una licencia artística en eso. Más o menos así, entonces, dijo Cho-Oh levantando el papel para que pudieran verlo. ¡Dios! Un poco cohibido, ¿no?, dijo Pairin, a quien le gustaban los hombres más corpulentos. Un poco introvertido, a juzgar por esa cara, dijo la madame, poco impresionada. Vaya, no puede ser. Fue todo lo que dijo Yoka. Aunque era una de las tres princesas, había una gran pega que podía hacer que fuera difícil tratar con ella como cortesana. Odiaba absolutamente a los hombres. Descartó a la mayoría de ellos de plano. Finalmente, Mao Mao vio bien el retrato y se quedó completamente callada. ¿Qué pasa?,
Preguntó la madame mirándola. Nada, solo me llamó la atención el parecido. ¿Parecido? Mau, ¿le has echado el ojo a alguien especial? Se burló Pairín, pero la madame no parecía más contenta que antes. Es cierto que no le odiaba como se decía. ¿Quién es este hombre exactamente? Preguntó la madame. Bueno... hombre, tal vez no sea la palabra correcta. Era un eunuco después de todo. El cuadro es exactamente igual que el médico del palacio interior. Hubo un largo tiempo en el que todos registraron esta respuesta bastante desalentadora. Luego, todos abandonaron rápidamente la sala. ¡Qué decepción!, dijo Pairín, que había estado dispuesta a profundizar en alguna charla sobre el romance. Ahora, completamente desencantada, fue la primera en salir. Miró a Mau mientras se iba, pero está fingiendo no darse cuenta. Luego, la madame salió, con cara de que nada podía interesarle menos. Cho-Oh, mientras tanto, se dirigió al baño. Por fin, solo quedó Joka con Mau fumando su pipa. La mujer mayor abrió una ventana, dejando entrar una bocanada de aire frío. Una media luna flotaba en el cielo, que estaba tan oscuro como un charco de tinta derramada y moteado de estrellas. Desde su atalaya podían ver otras ventanas en las que se veían las siluetas de hombres y mujeres. Una sucesión de romances que nacían esta noche aquí, en este burdel, destinados a desvanecerse con la luz de la mañana. Joka miró a Mau con el humo púrpura que salía de sus labios. No puedo decir que no simpatice contigo. Hombres, nunca se sabe cuándo cambiarán sus sentimientos. Y si son poderosos, solo son mucho peores. Dejó la pipa con un movimiento tímido y hermoso a la vez. Joka era la más joven de las 3 princesas, y los clientes valoraban mucho la educación que le habían dado como mujer con potencial. Algunos afirmaban que si podías seguir el ritmo de la conversación de Joka, podías esperar aprobar las oposiciones. Y entre sus clientes habituales había jóvenes ricos que esperaban presentarse a las pruebas. Si fueras más como nuestra hermana mayor Pairín, no te detendría. Ella es un poco la dama del diablo, pero tú eres diferente. Pairín se impacienta, pero me gustaría que entendiera que tú no eres ella. En todo caso, Mau, te pareces más a mí. Mau creyó entender a qué quería llegar Joka. Era casi seguro que nunca encontrarás un buen príncipe cuyo corazón no cambie nunca. Esa es una lección de la que no puedes escapar aquí. ¿Qué se consigue con la confianza? Joka recogió su pipa y asentó las cenizas en su interior. Luego echó más tabaco y cogió un carbón del brasero. El humo blanco la envolvió. A la hora de la verdad, soy una prostituta. Y tú eres la hija de una prostituta. Esa era la realidad. Mau miró las cenizas que caían en el brasero y sintió que se le formaba un ligero surco en la frente. Hermana, ¿no crees que es ya suficiente fumar? Está bien. De vez en cuando, lo que pasa con estos burócratas sombríos es que odian ver a una mujer con una pipa. Cuando no estaba entreteniendo a los clientes, al menos iba a hacer lo que le gustaba. Como para demostrarlo, dio otra larga calada a su pipa y exhaló el humo hacia el cielo.